Buenas noches. Bueno, vamos a ir a comenzar el directo del calvinismo. Luis, Dios te bendiga. He visto al hermano Chuchi, a mi colega al José de Mallorca. Ahí te han añado. El tío Pichi, el gigante, está ahí también. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿No me compi. gusta Dios así te de bendiga grande mi mucho. cara? Nada, nada, al revés mola más. Bueno, pues nada, buenas noches a todos, bienvenidos. Y David, amigo, Dios te bendiga, a un colega que se llama David también. Ah, Jaime, Dios te bendiga. Tío Pichi. Juanín está por ahí también. Bendiciones a todos, Aarón Carmona. Eh, pues nada, por el tema que digas vamos soltando. Es un tema que no se puede tratar en un minuto, pero vamos a estar... Sobre todo me gustaría dejar claro lo que es arminianismo, pelagianismo y semipelagianismo, porque el calvinismo más o menos lo conocen todos, más o menos, pero el arminianismo sinceramente lo conoce muy poca gente. Todo el mundo cuando habla de arminianismo está hablando totalmente, absolutamente semipelagianismo 300 veces. Y lo vamos a estar hablando eso, porque me gustaría que quedase claro, vamos. Porque mucha gente, espera, que me coloque aquí, mucha gente habla del arminianismo y Filadelfia se le reconoce como arminiana, pero cuando hablas con ellos de salvación, de pecado, salvación y el estado del hombre, la salvación y el pecado, te das cuenta que no son arminianos, ¿vale? Somos más bien semipelagianos. Yo no, yo sí me considero arminiano y voy a estar explicando un poquito eso, ¿vale? Vale, por donde quieras empezamos, David. hombre, el programa lo llevas tú. De todas maneras, te voy a decir una cosa, ¿vale? Ante todo, Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Ya sabéis que es siempre con el tema de tratar de preguntas reales, poder llevarlas a una praxis para seguir aprendiendo todos, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Es más, mira, Adam lo sabe, José Drake también lo sabe, e Israel Gavarri también. Nosotros nunca empecemos este canal con la intención de hacer más vídeos ni nada, pero sí que lo estuvimos para meternos aquí, ¿es verdad o no, Adam? Porque estaban haciendo mucho proselitismo un grupo que había de arrianos, ¿vale? Sí, la Y Trinidad, fue por eso tiempo. sí, fue el motivo ese. De todas maneras, hemos visto que pues ha habido gente que nos se estaba animando y de eso, y por eso pues seguimos. Decirte, tío Luis de Logroño, no sé si estás, pero si estás, que sepas que ha habido gente que le has hecho bien y le has ayudado para entender ciertas cosas. Lo mismo que usted, Pichi, Dios te bendiga mucho. Eh, pues poquita cosa más, Adán, decirte una cosa, que lo mejor que tiene ir a Ciudad Jardín, a la reunión de obreros, lo mejor que tiene es la cena que hace mi pastor. Lo ¿Una mejor, de cena? verdad. Escucha, me hace una cena, chacho, que me pone unas pataticas asadas ahí a la lumbre. Y balichó, perdonad por los judaizantes que nos podáis ver. Pero ahí hace un balicho a la brasa, chaborró, buenísimo. ¿Vale? Y me lo he perdido para estar aquí contigo. Así que quiero que te explayes. Yo sé que es un tema, mira, este lo dije cuando me lo dijisteis, sobre todo me lo dijo el hermano Pichi cuando me tocó a mí el tema de cristología, y yo sé que este tema es de Adán, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que entender sin falsas humildades, ser sinceros totalmente. Cada uno se desarrolla más en una cierta área. Luego hay gente, pues oye, que gloria a Dios saben de todo. Pero habemos otras clases de gente que se desarrollan más en un tema. Y este tema, yo sé que el Adam lo va a abordar bien. Yo quisiera que, por favor, que nos explicara sobre todo, ahora cuando tú des tu base de, por ejemplo, pelayismo, semipelayismo, que en el semipelagismo
habemos mucha gente, y digo habemos porque ahí va yo también el run run. Sobre todo, lo peor que podemos hacer es decir que una cosa es arminiana y hacer un falso estándar, ¿vale? Sobre todo uno de ellos. Que nosotros, yo por lo menos, le he oído muchas veces, Adam, ¿tú cuántas veces has escuchado eso de... Yo lo he escuchado, ¿eh? Y no han llamarme hereje ni nada, pero yo lo he escuchado. Adam, la salvación se pierde igual que un caramelo en la puerta de un colegio. Igual. Hoy pecas, te borran del libro de la vida. Mañana te arrepientes, te vuelven a poner. Y así, de todas maneras, es un tema que vas a tratar después, porque has dicho que al final vas a poner las bases del arminianismo, ¿no? Adelante, Vamos a Adam. ir, vamos a ir hablándolas así, porque por ejemplo eso que dices es superpelagianismo, ¿vale? El pelagianismo es más bien un poquito la doctrina que adoptaron en la Reforma, que tenías que hacer obras para ser salvo y si no obrabas no eras salvo. Es verdad que la Biblia enseña que el que tiene fe obra, inevitablemente, ¿vale? Y el que no obra es porque no tiene fe. Pero la justificación por medio de las obras vino por parte judaica, es filosofía judaica pura, acerca de la ley, claro, pero estos no hablaban específicamente de la ley Pelagio. Eran, por así decirlo, eran católicos, porque por ahí comenzaba en esas épocas el catolicismo, y Pelagio decía que tú te acercabas a Dios por obras, absolutamente, porque el libre albedrío, para Pelagio la gracia era el libre albedrío, y para Agustín de Hipona la gracia era el Espíritu Santo, que tiene un pelín más de razón. Aunque sea lo que se refieren, es así como lo explican, que no es así del todo, pero es así como lo explican específicamente. Dicen, Pelagio decía que la gracia era el libre albedrío y Agustín decía que, que la gracia era el Espíritu Santo. Eh, las dos cosas son verdad. Está el Espíritu Santo actuando en nosotros para salvación y nosotros tenemos libre albedrío. El asunto es la depravación del hombre, que es el primer tema que se puede tratar de este asunto, ¿vale? Todos, incluso en Filadelfia, y esto te lo puedo asegurar porque lo sé porque he crecido en Filadelfia, Filadelfia siempre dice de la depravación del hombre que no existe, ¿vale? Que no estamos depravados totalmente. En lugar de eso, hay gente pelagiana. ¿Quién es Pelagio? Pelagio le llamaron monje, pero no era monje, ¿vale? Era un poco como, era como, o lo que ahora se llamaría un ministerio independiente. Era un poco independiente, no era católico del todo, ni era obispo, ni nada de eso. Se le dijo monje en el sentido de que era un hombre santo, ¿vale? De que era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Este Pelagio decía que el pecado de Adán, que, que no nos afectó para nada, ¿vale? Que el pecado original, él no creía en el pecado original. Él dice que, él decía que el pecado de Adán solo hizo daño a Adán y que a ningún hombre hizo daño. Y nuestro libre albedrío, nuestra naturaleza, quedó intacta. Eso es el pelagianismo. Entonces, como quedó intacta, nuestra libre voluntad de ir a Dios puede surgir en cualquier momento por nosotros mismos sin la necesidad de la asistencia de la gracia. Eso lo enseñan muchos, en Filadelfia incluso. Dicen, ¿por qué va uno a buscar a Dios? Pues no es porque el Espíritu Santo le induzca a buscar a Dios, sino porque uno quiere de por sí solo ir en busca de Dios. Eso es pelagianismo. Y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que ninguno busca a Dios. No hay hombre que busca a Dios. Todos se desviaron a uno, a una. Eso es lo que enseña la Biblia. Luego está el semipelagianismo, que es más bien lo que es Filadelfia, sinceramente. Me da igual que alguien luego me llame la atención porque no hablo en nombre de todos. El 80% de Filadelfia siempre, todos decimos, somos arminianos, no calvinistas, y nos agarramos mucho ahí, pero no somos arminianos en la depravación total, ¿vale? Y por eso voy a ir explicando una chispa a la depravación total y luego pasar a otros temas. El semipelagianismo decía que no tiene que ver con Pelagio, era Juan Casiano, que era contemporáneo a ellos, y más bien en vez de semipelagiano se le podría decir semiagustiano, porque abrazaba la doctrina de Agustín y las veía como innovadoras. Le gustaba más Agustín que Pelagio, a Juan Casiano. Y este dijo que la naturaleza del hombre
sí fue tocada por la caída de Adán. O sea que sí estábamos caídos en pecados. Pero él decía que Dios había dejado en nosotros un poquito de libre voluntad, o sea, un poquito de lucidez, un poquito de la razón de hacer el bien para acercarnos al Señor. Y eso también sin la necesidad de la existencia de la gracia divina. Eso es el semipelagianismo. Pelagio no creía en la caída del hombre ni en el pecado original. Juan Casiano, semipelagianismo, sí creía en la caída del hombre, pero que no estaba la naturaleza totalmente muerta, sino enferma. ¿Recuerdas que el otro día preguntaste, estaba enferma, no sé qué? Pues Pelagio creía que estaba totalmente viva, intacta. Semipelagianos, que era Juan Casiano, creía que estaba casi muerta, enferma, debilitada. ¿Y qué creía Armiño? Que es de donde nace Agustín. Pues Armiño, en el aspecto de la de antropología, que es lo que estamos hablando, el estado del hombre, él creía como Agustín. Armiño creía que el hombre estaba totalmente depravado y que no podía acercarse a Dios sin la necesidad de la gracia divina. Entonces, pelagianos, que en cualquier momento, como tienes la naturaleza intacta y el pecado de Adán no te afectó, te puedes acercar a Dios por ti mismo. Semipelagianos, el pecado de Adán hizo daño al hombre en la caída, pero la naturaleza está enferma, debilitada, pero no está muerta. Cuando Efesios dice que estamos muertos en delitos y pecados. Arminianos dicen en el libre albedrío. Armiño creía en el libre albedrío. Los calvinistas no. Esa es una de las diferencias puntales en la depravación total. Eh, Armiño sí creía en la depravación total, pero que tenía libre albedrío. Ahora, ese libre albedrío estaba totalmente desviado, destruido, enfermo y aniquilado. Depravación total. Armiño sí creía en la depravación total. Los que enseñaron que Armiño no creía depravación total fue después un Philip Monrino, Monchino, yo qué sé. Un Phillies, se llamaba Phillies, como las televisiones. Ese es el que trastocó un poquito el arminianismo, que fue después de su muerte y después de la muerte de Episcopio. Otro Simón Episcopio, que ese sí era un arminiano clásico verdadero, que ese conservó las enseñanzas de Calvino, pero el que las trastocó fue Philip, que hizo teología liberal incluso. Ese la lió y fue por el que hoy día no sabemos ni qué es el arminianismo, pero realmente si vamos a la fuente, como a los escritos de Arminio y de Episcopio, los remonstrantes y la remonstrancia, que alguna vez lo habéis escuchado, son ellos, Simón Episcopio. De ahí es donde sacamos toda la doctrina sistematizada de Arminio. Eh, Vamos, resumiendo, en la depravación total, el que diga soy arminiano pero no cree en la depravación total, no eres arminiano, eres semipelagiano o pelagiano. Luego tenemos que discutir en qué Un sentido. stop, Dime, un stop ahí. Ahí haz un sí. stop, haz un stop porque yo sé que lo tienes todo ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, estamos en la otra parte, que necesitamos ir examinándolo poquito a poco, ¿vale? Vale, Has sí. dicho que el que no cree en la depravación total no es arminiano, sino es semipelagista, ¿Semipelagiano o pelagiano? ¿no? Sí. Habría que hablar de luego, Semipelagista. en el libre albedrío hoy día creen todos, ¿vale? Incluso los que se hacen llamar calvinistas, se les podría decir moderados porque en el libre albedrío prácticamente creen todos. Entonces, en cuanto al libre albedrío, ahí Arminio estaba con Pelagio, pero no era pelagiano. Arminio mismo dice que Pelagio era un hereje, porque algunos dicen que Arminio se hizo pelagiano, semipelagiano, y no. Solo estaba de acuerdo en que la Biblia mostraba el libre albedrío, pero estaba de acuerdo con Agustín en la depravación total. Lo que pasa que lo creía de diferente manera. Arminio fue el que propuso, y de ahí el wesleyanismo, la doctrina de la gracia preveniente, en el que el hombre no va por su decisión propia a Dios, estando libre de la naturaleza caída. O como enseñaba Juan Casiano del semipelagianismo, el hombre va a Dios porque Dios ha dejado un poquito de vida en el hombre para saber cuál es el bien y buscarlo.
aun estando la naturaleza debilitada o enferma. Tampoco. Arminio creía que la naturaleza estaba totalmente muerta, como señala la Biblia, y que en nosotros querer buscar a Dios, eso era el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso Agustín decía, la gracia es el Espíritu Santo, y Pelagio decía, la gracia es el libre albedrío, porque el libre albedrío te llevaba a buscar a Dios, y Agustín decía que no era libre albedrío, que era la asistencia divina del Espíritu Santo. A eso es lo que le llamaban gracia preveniente. En nadie está al buscar a Dios. La Biblia dice nadie busca a Dios. Si lo dice la Biblia y no engaña. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, pero luego Pablo lo volvió a citar. Y lo cita en el contexto del capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, que nos enseña que los moralistas, los religiosos, los judíos, los que no son ni moralistas, ni religiosos, ni judíos, todos están condenados bajo pecado, porque no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni a un solo uno, y cita las palabras del Antiguo Testamento, pero las coge para enseñarnos que estamos totalmente depravados. Para eso las coge. O sea, decir la depravación total no existe, es luchar contra Pablo. Sin pum. Pero no somos calvinistas, arminianismo clásico. Acabamos de comenzar, solo explicando un punto, llevamos 16 minutos. No, hombre, es un tema extenso, la verdad. Yo ya llevaba un montón de tiempo sin hablar de este tema, porque a lo que más siempre cuando suelo hablar, normalmente es cuando ya es la expiación limitada, ¿vale? Que eso es en el mundo evangélico donde más rechazo ha recibido, ¿sabes? O no del calvinismo, por parte del calvinismo, donde más rechazo hay, donde dicen que Cristo no murió por todos, sino solamente por sus escogidos, ¿vale? Y ya empezamos con la religión nominista y toda la filosofía nominista y todo esto. Mm. De todas maneras, quiero aclarar algo, ¿vale? Porque están diciendo por ahí a la hoguera y no sé qué. No, hermanos, mira, yo creo que Adán cree como yo en esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo lo digo por mí, ¿vale? Yo tengo hermanos, hermanos que los conozco de muchos años, que son bautistas, ¿vale? Y ellos son calvinistas. Y sabes qué, muchas veces hemos dicho eso de estos que creen que la salvación es garantizada ya viven como quieren. No, hermanos, yo conozco de verdad y se santifican y viven para Dios, ¿vale? Así que eso no es, hacemos muñequicos de paja con los demás y eso tampoco es. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo con el calvinismo? No, es más, vamos a decirlo claramente. ¿Te parece bien? Hablamos directos. Sí, yo, a ver, si queréis de la depravación total, hago la Eh, diferencia eh, entre calvinismo y arminianismo, que es importante. Por sí, eso pero lo claro. lo que quería decir, sí, lo que quería decir es esto solo, que nosotros no estamos condenando a los calvinistas, ¿vale? Ni a los bautistas, ¿vale? Hay gente reformada que ellos son calvinistas y ya está. Nosotros dentro de nuestra casa, ¿vale? Normalmente es arminianismo, ¿vale? Y es más, creo que está prohibido además enseñar calvinismo, ¿vale? Dentro de nuestra dominación. Y es una cosa ya también, una cosa moral. Tiene que ser una cosa moral. Si tú sabes que dentro de una denominación, por ejemplo la nuestra, no está permitido el calvinismo, pues no lo Mira, enseñes. quiero aclarar un asunto, Sí, ¿vale? Adam. Porque Arminio también creía en la elección, ¿vale? O sea, otra falacia. Soy arminiano, pero no creo en la elección. Tú no eres arminiano, ¿vale? El asunto de la depravación total. La depravación total, diferente al calvinismo. El arminianismo cree en el libre albedrío. El calvinismo no. ¿Comprendes? Entonces, ¿dónde está la diferencia en la depravación total de los calvinistas y la depravación total del arminiano? El arminiano cree que estamos depravados totalmente y que no nos acercamos a Dios sin la asistencia de la gracia divina, pero que Dios previamente en su gracia te eleva al punto en el que puedas creer o rechazar. Ahí el arminiano, como cree en el libre albedrío, dice que tú puedes rechazar o aceptar el mensaje del Evangelio. En ese punto, el calvinista no. El calvinista cree en la gracia eficaz, en el llamamiento eficaz. Él cree que en ese momento en el que Dios te está convenciendo de pecado, te va a convencer al 100% y no te vas a poder resistir. Esa es la diferencia entre la depravación total del calvinista y el arminiano, que en el momento en el que Dios te eleve al estado en el que puedes creer siendo un hombre depravado y muerto espiritualmente,
en esa elevación espiritual tú puedes coger la decisión de sí o no. Ese es arminianismo, pero el calvinismo no. Estás en esa decisión y vas a coger sí, porque eres un escogido. ¿Comprendes? No vas a decir que no, porque eres un escogido. Esa es la diferencia entre arminianismo y calvinismo. Ahora, tenemos que pasar a la fuerza al siguiente punto, que es el punto 2 del tulip, elección incondicional. Y alguien ha dicho por ahí que a Cristo dónde lo dejamos. Vale, pues quiero deciros, no sé quién ha dicho por ahí, a Cristo dónde lo dejamos. Ah, Jonathan Dully Jiménez. ¿Y qué hacemos con los cristocéntricos? A la hoguera total, son pocos, y se ríe. Tanto la predestinación como las lecciones bíblicas, el tema es hacer diferencia. Jonathan, ahora que hablas ya te respondo. Eh, Cuando hablamos de elección, estamos hablando de una elección totalmente cristocéntrica. La diferencia entre la elección de Calvino y la elección de Arminio. Arminio, como ya he explicado otras veces, cuando he hablado con Graviel, por ejemplo, no sé si recuerdas haberme visto hablar con él, el David, alguna vez creo que me ha visto. Cuando hablé con él dije, somos escogidos en Cristo, no antes de Cristo. Entonces, ¿qué enseña de la elección el calvinismo? El calvinismo enseña el infralaxarismo y supralaxarismo. Lo explico en español, esas cosas. No, espera un poquito, no, que no te lo digo por eso. No te muevas tanto, ¿vale? Porque si no, no te de eso y luego no sé qué pasa, cuando te mueves así, yo por lo menos no te oigo bien, ¿vale? No sé los hermanos. No- Vale, más vale, despacito. Alan, vale. tú tienes que entender que nosotros no te entendemos, hermano, poquito a poco. ¿Vale? Estaba por ahí mi compi, el José de Valladolid. Ahora cuando expliques esto, tendrás que explicar lo que es el energismo, monergismo y el sinergismo. Sí, vale, vale. Sí, Sigue, sí. sigue. Claro, no, nosotros creemos en, en que dos actúan en la salvación. Si hablamos en términos locos, es difícil que nos vayamos a entender, que tienes razón. Cuando hablo de infralaxarismo y supralaxarismo, vamos a hablar en español, y el sinergismo y el monergismo y todas esas cosas. ¿Vale? El monergismo es que solo actúa una persona en la salvación, y esa es Dios. Nosotros no, nosotros creemos que actúan dos voluntades, la voluntad de Dios y la nuestra. Creemos en el libre albedrío. Eso lo hemos dejado claro desde el principio. Somos sinergistas puros. Aunque hay otra que explica Francisco La Cueva, esa otra que te han hecho referencia por ahí, pero sí, ya lo sé. Pero Esa, bueno, esa, esa. pero bueno, hablando en español. Infralasarismo y supralasarismo, más fácil explicado en gitano y español, es que los calvinistas dicen que antes de la caída de Adán, Mira, Dios había escogido a los electos, ¿sabes? Cuando Adán cayó, Dios hizo un plan para salvar al mundo. Entonces, la elección de los calvinistas está más enfocada en los escogidos que en Cristo, porque tú eres escogido antes de estar en Cristo. Entonces, cuando creas, creerás, pero suena bonito. ¿eh? Sí, ahora suena bonito, pero ahora te diré Que por digo qué. que suena bonito. Claro, pero ahora te diré por qué es mucho más bonito el arminianismo, ¿vale? Y tanto el infralasarismo como el supralasarismo. El otro, una posición es antes de la caída, Dios había escogido a todos. La otra posición es después de la caída de Adán, Dios escogió a todos para salvación y a otros para perdición, que eso ya es doble predestinación, que también lo podemos hablar. El asunto es que Arminio decía que eso no daba la gloria a Cristo, porque nosotros éramos salvos por ser escogidos, no por estar en Cristo, sino que aceptábamos a Cristo porque somos escogidos. Si no fuésemos escogidos, no aceptaríamos a Cristo. ¿Comprendes? Y la gloria se la lleva realmente el tema de la elección y no de los méritos de Cristo. Y entonces Arminio no estaba de acuerdo con eso. Arminio decía que la Biblia es cristocéntrica totalmente y que nosotros, nuestro plan de salvación se ideó en Cristo. Y Arminio decía, tú no eres escogido hasta que aceptas a Cristo.
Tú no eres escogido hasta que estás en Cristo. Tú no eres electo hasta que estás en Cristo, porque él sí creía en la elección. Ahora, la diferencia de Calvino y de Armiño es que la diferencia de Armiño era totalmente cristocéntrica. Ahora, ¿eso se puede mostrar con la Biblia? Sí, que eso también es importante. Porque la Biblia dice, fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero dice dónde. Dice en Cristo. También hay otro texto que a ellos les encanta que dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Verdad? Y es tremendo, dices, es verdad, escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero dice dónde. Dice, en santificación del Espíritu. Si queréis, los calvinistas, coger el texto y leerlo. Cuando dice la Biblia, predestinados para ser hechos hijos adoptivos suyos. Eso es en Cristo. Tú no puedes ser adoptado hijo suyo si no estás en Ya. Cristo. Alan, tú sabes que yo soy un preguntón. Yo Sí, soy el sí, preguntón, hermano. mejor. Escúchame. Pero bueno, esos versículos que estás diciendo tú, vale, pero ¿y Romanos 8, que siempre te lo cita, dice que a los que antes conoció, La a cadena estos irrompible. predestinó, y a los que le predestinó, a estos los santificó? Ah, Ese es el asunto. El antes conoció y el antes conoció, ¿vale? El antes conoció habla del pasado. En el pasado Dios nos escogió y nos eligió, pero dice a los que antes escogió a estos predestinó. Ahora, esa predestinación, el verso anterior nos dice a qué nos predestinó. Y el verso anterior a ese también nos dice cuál es el propósito del asunto. Dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes llamó también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y de ahí dice, a los que llamó, a estos conoció y predestinó, justificó y glorificó. Ahora, según el contexto de esos textos inmediatos, la predestinación ahí es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Tú cómo puedes ser hecho conforme a la imagen del Hijo? Estando en Cristo, no fuera. La predestinación nunca va unido a la palabra soteria. Predestinado para salvación, no. Predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Ahí la palabra predestinación. Y dice, antes conoció, conocimiento anticipado. También dice, elegido según la presciencia del Dios Padre. Y dice, para obedecer, dicen algunos. Pero antes de decir para obedecer, Pedro dice en santificación del Espíritu. ¿Te das cuenta otra vez? ¿Tú cómo puedes ser santificado en el Espíritu sin estar en Cristo? ¿Puedes serlo, David? hombre, yo creo que no. Lo que pasa es que como hablan siempre y se meten en la omnisciencia de Dios y en su soberanía, entonces Claro, ahí es donde vienen las dudas y las preguntas. ¿Dios sabe todos los que se van a salvar? claro, Escucha, eso yo quiero sí. que se entienda bien esto, ¿eh? Yo no soy calvinista, ¿eh? Lo que pasa que he hablado algunas veces con ellos, ¿vale? Y esto es todo cosas que te van sacando de ellos. No soy calvinista. No soy, Pero por tú decir dime. que no, que se quede claro que luego se me va a decir, ¿es calvinista el David? No, el David no es calvinista. Entonces, Alan, pero ya no es Dios el que elige, Dios es el que sabe quién se va a salvar y todo, ¿no? ¿O no? Claro, presciencia. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, el para obedecer está después del en santificación del Espíritu. Cuando estamos en Cristo, somos elegidos para obedecer. Ahí podríamos hablar de manera global e individual. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser santos y obedientes, pero en santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu sabemos que es una de las doctrinas de la salvación. Santificación, glorificación, justificación. Ahora la cadena irrompible, que nos hemos ido del tema. Eh, Sigue, sigue. Muchas versiones dicen a los que antes llamó, predestinó, justificó, glorificará en futuro. ¿Por qué? Porque la glorificación es un asunto del futuro, eso lo saben todos. Ahora, ellos dicen, eso es irrompible.
A ver, es irrompible si la Biblia enseña que es irrompible. Pero si la Biblia enseña que no es irrompible, no lo es. No metas tú ahí el irrompible porque te da la gana. La Biblia dice, este es el preparado para los hijos de Dios. Han sido llamados, santificados, justificados, hemos sido glorificados. Y yo a esos que me dicen, sí, yo le digo, venga, traspasa la pared a ver si puedes. Porque sabemos que Cristo en su cuerpo glorificado traspasó la pared. Y les hago esa broma, porque la glorificación es en el cielo. Ahora, el asunto de la perseverancia de los santos está en el hombre persevera absolutamente sin la posible decisión de abandonar la fe o tiene la posibilidad de abandonar la fe. Esa es la pregunta sobre ese texto. No es una cadena irrompible, sino te surge una pregunta. ¿Vas a llegar a la glorificación al 100%? ¿Hay seguridad de salvación? Sí. ¿Hay posibilidad de apostasía? Sí. Otra cosa falsa de los arminianos. Dicen, espera que tiene este, voy a apagar el ordenador que me está molestando. Otra cosa falsa de los Muy arminianos. bien. Soy arminiano, pero no creo en la perseverancia de los santos. No eres arminiano otra vez. Arminio creía en la perseverancia de los santos, ¿vale? Yo creo en la perseverancia de los santos, no me da miedo decirlo. Ahora voy a exponer la perseverancia de los santos y Dígalo. la pérdida de salvación. Antes me ha dicho una Sigue, pregunta, Miguel sigue. González, que la hagan y luego te la lees. Pichi me dice qué influencias tiene los filósofos, Platón, Aristóteles. Es Aristóteles, sobre todo. Y si puedo hablar de la palabra pororizo y la traducción la Vulgata latina. También voy a hablar de la predestinación. E eso del pororizo también mola mucho. Pichi. Te llamo tío, porque es que no me gusta llamarte Pichi, tío. Te voy a llamar, ¿vale? Si lo digo tío Pichi es porque me da muchas ansias, que es que eres mayor que yo. Se ríe el David. Es que me da ansias, tengo que decir tío Pichi, ¿vale? Aunque parezca mujereto. Pero tengo que decirlo así. No, hombre, está bien. Yo, yo soy de los que cree que, hermano, eh, los que somos del pueblo, pues, de nosotros, de nuestra etnia, pues siempre ha sido así, ¿vale? Claro que si no me da muchas Siempre ansias. ha sido así. El tío ¿Y Pichi por qué cree no que vamos habla de a, eso y voy a hablar. por qué vamos a negar lo que somos? Claro, otro asunto. Entonces, ¿la Biblia enseña la perseverancia de los santos? Absolutamente sí. La Biblia dice que aquel que es poderoso para guardaros aún sin caída y presentaros sin mancha delante del trono de su gracia. O sea, realmente Dios, el Espíritu Santo, que la regeneración es, quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré uno de carne y haré que anden conforme a mis mandamientos. O sea, nuestra santificación, otro tema que va desligado del pelagianismo y el semipelagianismo. Nuestra santificación, nuestras obras las hacemos nosotros por nuestra propia decisión, semipelagianismo y pelagianismo. Nuestras obras las hacemos nosotros por impulso del Espíritu Santo, arminianismo. Entonces, en ese punto, en la santificación, mucha gente también es pelagiana y semipelagiana, porque creen que tú eres el que decide ser santo. No, perdona. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer así por su buena voluntad. Y eso lo hace en base al texto que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y el contexto es obedecer. Eso lo produce el Espíritu Santo. Entonces, tú no obedeces porque te da la gana, sino que eres elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Es el Espíritu quien produce la Yo creo que obediencia. el problema, yo creo que el problema que ha habido, Alan, es que hemos metido cosas, por ejemplo, lo que estás hablando de la salvación. ¿Tú crees que la salvación eh, en un estado pues de apostasía, pues claro que se puede perder, pero tenemos seguridad en Cristo de ser salvos? Sí, No eso es sí. eso de que hoy pecas, hoy caes por lo que sea y ya pierdes tu salvación. Eh, no se pierde así, así, tal cual, ¿no? Como si fuera eso he puesto un ejemplo muy sencillo, pero lo digo de verdad. Como un caramelo que en la puerta en la puerta del colegio. ¿Se pierde así de rápido? No, ¿verdad? Claro, no. Creo literalmente, ¿vale? Esto yo lo digo a boca llena porque no temo decir lo que creo, aparte que tiene sustento bíblico y que creo que sería
uno de los postulados más coherentes bíblicamente, ¿vale? Si hablamos de un postulado de salvación sin seguridad de salvación, no estamos siendo fieles a la Biblia, ¿vale? Porque la Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia dice, el, Él os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. O sea, que el Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer al Señor, a ser santos, a cuidarnos, a ocuparnos en nuestra salvación en obediencia. O sea, es una asistencia divina totalmente. Armiño metía la asistencia de la gracia divina en todos los asuntos. Antes de ir a Cristo, Armiño decía la gracia preveniente. Tú no ibas a Cristo porque querías, sino que el Espíritu te impulsaba a ir a Cristo. Lo creo, porque está en la Biblia y porque nosotros dice la Biblia que estamos inclinados totalmente a lo contrario, a ser contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu del maligno controla el mundo, dice la Biblia, los hijos de desobediencia, los hijos de ira, que antes éramos todos y hacíamos cosas malas porque éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Entonces, es de ahí de donde Dios nos rescata por la asistencia de su Espíritu Santo. Nuestro libre albedrío acepta ir o no. Nosotros creemos en la gracia resistible, no irresistible. Eso sí lo que rechaza de plano Armiño del Tulip es una de las cosas que más rechaza, ¿vale? La gracia irresistible es una de las cosas que La más gracia rechaza. irresistible. La irresistible, claro. Escucha, Ahí sí que Armiño no tenía puntos de... pero, pero Dime. el tema de la gracia irresistible, ¿vale? Te meten, por ejemplo, Juan 6:44 o 45 creo que es, que dice, nadie puede venir a mí Sí, si el Padre no le trajere. Y ese vale, trajere, vale. ¿vale? Hay un término ahí, que no me acuerdo ahora, que dice que es el Yo te mismo lo cuando digo. Pablo es, ¿os acordáis cuando es apedreado y lo arrastran? Que yo te lo digo todos esos términos. No, A ver, estoy y hablando te, mucho del y te sistema, meten. estoy hablando mucho de los sistemas y no estamos tocando versos, aunque a veces lo digo, pero no estamos tocando versos. De la gracia irresistible, vamos a tocar ese texto, ¿vale? Ahí la Vamos a palabra, eso. Venga, que eso me ahí interesa. la palabra en griego es gelco, trajere, es gelco. La palabra gelco significa traer, llevar o arrastrar. Ahora, ellos dicen que esa palabra es algo que no se puede resistir. Gelco es arrastrar agresivamente. No quiere decir eso la Biblia. Por ejemplo, es arrastrar por influencia, y la influencia es la del Espíritu Santo, y es muy fácil verlo. Mira, la Biblia dice que cuando Pedro sacaba la red después de una pesca de muchos peces, una de las pescas milagrosas que hizo Pedro, dice la Biblia, en una dice, arrastraba la red. Ahí la palabra arrastrar, en uno de los versos es gelco, es la misma palabra de aquí de arrastrar. Ahora, ¿cómo la arrastraba Pedro? La arrastraba por una fuerza o la arrastraba agresivamente. La arrastraba por una fuerza externa. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dentro de la barca y sujetaba la red. El barco se movía y la red era arrastrada. ¿Comprendes? Ahora, cuando la Biblia dice en esos mismos versos, y Pedro sacó la red, ahí es sacar a la orilla, y ahí es fero la palabra, que es un sinónimo de arrastrar. Significa sacar, traer, llevar, arrastrar. Fero. Ese fero sí contiene un sentido un poco agresivo. Ese sí, gelco no. Gelco o elco, en el original griego, es por ejemplo la palabra que utiliza la Biblia cuando dice, eh, no os arrastran los ricos a los tribunales. Ahora, los ricos, ¿cómo te arrastran a los tribunales, David? ¿Te arrastran de los pelos o te arrastran por influencia económica? Por influencia económica, Claro, es una ¿no? influencia externa, claro. Un rico no te coge del pelo a los tribunales, no. Es una influencia externa y tiene que ver con el dinero. Has hablado Ahí de la Juan. palabra de Has hablado de Juan. Santiago. Estás hablando de Juan, de 6 de Santiago. Sí, sí, claro. El verso favorito. Sí, dime, dime. A ver, que te estoy recortando mucho, perdóname, compañero. Hay un verso que es favorito, ¿vale?
Y vamos a ver el por qué. Dicen, los arminianos decís, yo lo planteo, decís los arminianos que el hombre tiene libre voluntad, Sí, ¿vale? Y Dios no obliga a nadie. Pero bueno, ¿y Jonás, hermano? Jonás se montó a un barco. Él no quería predicar y sin embargo el Señor movió todo para que fuera y predicara. ¿Ahí qué pasa con la libre voluntad del hombre? sí, estamos hablando de salvación, no de utilidad, ¿vale? En Sí, cuanto a, sí, 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 pero lo meten, por eso, por eso. claro, el asunto es diferenciar que, para qué Dios lo escogió. Para predicar el evangelio en tal lado. Pues lo llevó a la fuerza como le dio la gana a él. Ya está. Ahora, en tema salvífico, no vemos a nadie que Dios arrastra a la fuerza. Cuando la Biblia dice eso de trajere, es elco, una palabra que su idea cambia según el contexto. Ahora, en el contexto de Juan, ¿vale? Vemos la libre decisión del hombre rechazar a Dios 50.000 veces. Un capítulo antes, en el verso 40 del capítulo 5 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ves qué fácil? La libre voluntad. Luego, en el capítulo 10 ellos te utilizan otro texto y dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y ellos dicen, ¿ves? No creen porque no son de sus ovejas. Si son sus ovejas, si hubieran creído. Claro, les está diciendo que no son sus ovejas por algo. Es por algo. Lee arriba quiénes son sus ovejas y quiénes no. Les está diciendo de otra manera, vosotros sois los asaltadores. Sois la gente que entra saltando el muro. Vosotros sois la gente por la que la gente es hurtada, robada y matada. Porque a eso lo que les está diciendo es, mis ovejas conocen mi voz y yo soy la puerta y entran por ella. Pero el asaltador entra por otro lado, les roba, las hurta, las destruye. Porque el, el, el enemigo, y ahí dice la gente que es el diablo, no es el diablo, son los fariseos, vienen para hurtar, matar y destruir. En ese contexto les dice, vosotros no sois de mis ovejas. Les está diciendo, vosotros sois el enemigo, por eso no creéis. Pero no quiere decir que haya gente que no pueda creer por no ser sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas en ese contexto? En el contexto de Juan, las ovejas son identificadas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Absolutamente. Entonces, en el contexto de Juan, porque mira, cuando a una palabra se le da definición teológica, a Juan le llamaban Juan el teólogo. Lo sabes eso, ¿no? El Evangelio de Juan, Juan el teólogo, le llamaban. Cuando una definición teológica se define en la Biblia, ya no se puede interpretar como tú quieras. Ahora, cuando la Biblia habla de ovejas en el libro de Juan, el contexto son ovejas perdidas, la casa de Israel. Entonces, dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz, vosotros no. ¿Por qué? Porque vosotros sois el asaltador, no sois buenos pastores, vosotros sois asalariados. Las ovejas, que son mías, son de mi padre. Y tengo otras ovejas en otro redil. Ahí nosotros interpretamos los gentiles, que vendrán y oirán mi voz, etcétera. Y después se vuelve a juntar con los judíos y les vuelve a decir, vosotros no creéis, como ya os he dicho, porque no sois mis ovejas. ¿Qué les está diciendo? Vosotros sois asalariados, sois asalteadores, sois el enemigo, por eso no creéis. Pero eso no quiere decir que solo sus ovejas pueden creer. Eso es interpretar el contexto de Juan. Y en Lucas, capítulo 7, verso 30, otra vez dice, los judíos rechazaron el Ese caso. designio de Dios en cuanto a ellos, no siendo bautizados por Juan. O sea, y ahí la palabra rechazar creo que era eteos, que era como rechazar como forzosamente, como si me das tú algo y hago, no lo quiero, como enfadado. Pues eso significa ir rechazar, que de hecho Pero, se enfadaron un poquito. pero los designios de Dios no se cumplen sí o sí. Dios no es soberano. Sí, sí es soberano. Lo que pasa que están los sistemas de soberanía de Dios, ¿vale? Está el decreto, que no hay quien lo eche para atrás. Y luego está lo que a él le agrada, que no siempre se cumple, porque, por ejemplo, él manda mandamientos y hay gente que no los cumple. Entonces está su soberanía permisiva, que le llamamos así,
aunque la gente, eso no está en la Biblia, ¿cómo no está en la Biblia? La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos se salvan. Y algunos dicen de esos versos, ese todos son toda la, toda la clase social de los hombres. No, eso no es así, porque el primer verso de ese todos señala un ruego que se hagan oraciones por todos los hombres. Ahí el todos los hombres son todos sin grupo. Se hagan oraciones rogativas por todos los hombres. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y creo que es más abajo, no sé si el verso 9 quizá, dice, Cristo murió por todos. Ahí, los tres todos son todos. No es clase social ni nada de eso. Son todos los hombres. Ahora, Él quiere que todos los hombres se salven, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque su voluntad no siempre se lleva a cabo. Porque eh, Él no es alguien que ha creado títeres y los mueve como Él quiere. Que podríamos hablar de las catástrofes que suceden en la Biblia y que dice la Biblia, no soy yo quien mando esas catástrofes. Y de todo que eso es otro tema del calvinismo y la soberanía. Todavía no hemos tocado la pérdida de salvación, que es el tema Claro, más importante de los calvinistas. a mí me está gustando esta dinámica de ahora que estamos siguiendo ahora tú y yo. Pero escúchame, pero no dice, saber pues que yo soy Jehová y hago lo que yo quiero cuando yo quiero, ¿no? Hay un verso así que dice algo así, puede ser. Saber pues todos los confines de la tierra que yo soy Jehová y hago como yo quiero. Entonces no hace como él quiere. Te estoy Sí, apretando, sí. ¿verdad, Adán? ¿Eh? No, es que a veces leo los Te estoy comentarios. apretando. No, a veces leo los comentarios. Si eso léelos, porque a veces los Sí, dejamos lo voy para ahí, leyendo yo. Lo que ¿sabes? pasa que van pasando muy rápido, ¿vale? Ahí me ha dicho el tío Luis dos o tres veces, tío Luis, que le he dicho antes, me han dicho dos o tres hermanos ahí en la reunión que les has hecho mucho bien con lo de la Trinidad. Que explicara lo de energismo y monergismo, pero ha estado hablando un poco, pero es que si quisiéramos hablar de verdad del tulip, sería muy largo. Es que Claro, todos los temas no podemos cada tocar. punto. Es tocar puntos de todos. El asunto, hay gente ahí que ahí dice, Dios no es todopoderoso. Vale. Isaac Silva Porrira, que es mi amigo. A ver, Dios es omnivolente. Sí lo es todo bueno, ¿no? Eso no se duda. Ahora, Él quiere que todos se salven. Es omnivolente, pero ¿por qué no los salva? ¿No es todopoderoso? Sí lo es, pero es justo. Ahora, el tema de la propiciación es no salvar a todos injustamente, sino salvarlos justamente. Eso es la doctrina de la propiciación. No nos queremos meter en Cristo, en Cristología, que si no nos volvemos locos, como siempre. Todo termina en Cristo. Es que la Biblia es Cristo y chimpún, ¿vale? Es así, aunque no queramos. Proverbios dice, Proverbios dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Entonces, él no puede justificar a un impío injustamente. Eso es abominación. Al impío le tiene que condenar y al justo le tiene que justificar. ¿Vale? No puede condenar a un justo. También eso es abominación a Jehová. Entonces la propiciación es que su ira quedó satisfecha delante de Dios mismo, pagándose él mismo su propia deuda contra el pecado para hacernos salvos. Eso es la propiciación. Entonces, Él no salva a todos, aun queriendo salvar a todos, sino que ha establecido el medio soberanamente para ser salvo, Cristo. Entonces es todopoderoso para salvarnos, pero nos salva a través de Cristo para satisfacer su propia justicia. Eso es doctrina de la propiciación. Es que hay 50.000 temas que giran alrededor de eso. Escucha, tengo el moderador nuestro, el Jonathan Pérez, Dios te bendiga mucho. Yo creo que te ha hecho una pregunta interesante, ¿vale? Yo te la leo. Dice, Adán, una pregunta. Vale, ya le Un he verso leído. muy usado por los deterministas. Sí, sí, Es Isaías 45:7. La palabra usada para crear adversidad y tinieblas es bara, el vale, mismo que Génesis 1:1. que sí, ya lo he leído. El asunto, ¿vale? En Lamentaciones hay otro texto peor que ese. Dice, ¿quién piensa que viene un mal que yo no traje? ¿Vale? O sea, dice Jehová, todos los males que vienen los traje yo.
Ahora, el asunto del contexto bíblico del por qué Dios traía males. Isaac, escucha, ¿vale? Que este es mi amigo Isaac, por eso le digo a él. Y Jonathan, ¿por qué Dios traía males a la tierra? A ver, si nos vamos a las maldiciones y a las bendiciones de Deuteronomio 28, dice la Biblia, le avisa Dios a Moisés, este pueblo se va a desviar y va a incumplir la ley, se va a hacer idólatra y le voy a mandar un montón de maldiciones. Les voy a hacer pasar escasez, enfermedades, tumores. ¿Recuerdas esa parte de Deuteronomio, David? Sí, claro, sobrevendrán todas estas cosas si no Pues, obedecieres. pues mira, vas a ver hoy cómo la ley es muy necesaria y útil para enseñar, ¿vale? Escucha, no, No empecemos, en serio, David, no mira, empecemos, pero para que veas que no es útil. empecemos, hombre. Para que veas que es útil. En Isaías, cuando la Biblia dice, no soy yo quien traigo las tinieblas y creo mal, pal, claro que era él. ¿Por qué? En el tiempo de Isaías, ¿qué estaba pasando? El contexto histórico que rodea a Isaías, ¿qué era? Eran dos pueblos idólatras, dos pueblos que en verdad eran uno, Judá e Israel. Israel tan idólatra que cogió y trayó a los sirios y se los llevó cautivos. Judá tan idólatra que cogió, envió a los de Babilonia y se los llevó cautivos. Entonces, esos males, ¿quién los creó? Dios, absolutamente. La Biblia dice que a causa de la maldad de Manasés, Dios los cogió y los dijo a los babilonios, ir, que los vais a destrozar a todos. Y sitió la ciudad, ¿por qué? Por decreto de Dios. Claro que Dios decretó ese juicio para los de Israel. Entonces, cuando Isaías dice, yo soy el que traigo los males, tiene razón la Biblia al decirlo específicamente. Dios traía los males en ese tiempo, pero no eran males que él había determinado desde el principio o que él hacía solamente porque era soberano y tirano. Dios no es un tirano. Él enviaba los males soberanamente porque el pueblo estaba fallando a sus mandamientos. Y él dijo, haz esto para que vivas, y si no lo haces, no vives. Es la consecuencia de no cumplir la ley. Entonces, en Isaías, en Lamentaciones, los contextos históricos que rodean esos versos es que el pueblo hacía males y Dios les, les enviaba males. Pero ahora, en los jueces, cada vez que vemos que Dios entregaba a Israel en manos de los, etcétera, Dios enviaba a Israel en manos de los, Dios, ¿en qué sentido lo hacía? Lo hacía porque el pueblo se desviaba tras los dioses ajenos. No es que Dios sea malo ni tirano, sino que Dios, en esos tiempos, por no hablar de esos tiempos, nos meteríamos en el tema de disciplina, que podríamos entrar en cuanto al calvinismo. Dios enviaba esas cosas como juicio. Entonces, si tomamos los contextos de Isaías, de Lamentaciones, de Jeremías, el asunto es que Dios enviaba esos males, efectivamente, soberanamente, pero no por tiranía, sino por justicia. Yo creo que Y hoy en día no, ¿no? eh, está ahí la tía Dori, es una gitana muy de Dios, que me saluda. Hoy en día vamos a hablar de la disciplina, a ver, porque todavía no hemos tocado la apostasía, que repetimos que es el tema que más les gusta a los calvinistas. Eh, Pues deja, sigue, tú sigue. Es que yo me vas hablando y yo también voy absorbiendo y vas exacto. diciendo que en el Antiguo Testamento Dios hacía así para educar a su pueblo, ¿vale? Una manera de tratar con su pueblo. Y entonces estaba pensando, digo, pues si trataba así a su pueblo, ahora también, sí o no. Pero bueno, lo dejamos así en el aire y sigue con el tema que estás hablando, la apostasía. Es un tema muy importante. Háblalo. El asunto de la soberanía, creemos en un Dios soberano, los arminianos, claro que sí, pero creemos en la justicia de Dios. Él no es injusto para coger soberanamente a unos y a otros echarlos al infierno. Eso es injusto. La elección ya hemos dicho que antes que es en Cristo, que antes de Cristo tú no eres elegido y así la elección se hace una doctrina cristocéntrica, el tema de la elección de Arminio. Creemos en la depravación total, pero con libre albedrío, no como creen los calvinistas. ¿Creemos en la perseverancia de los santos? Sí. La Biblia enseña la perseverancia de los santos por todos lados. ¿Existe la posibilidad de apostasía? Absolutamente sí. Y algunos dirán, la apostasía es para los no creyentes, para los sí creyentes. No.
Por ejemplo, un texto que a ellos les encantan, ¿vale? Para desorganizarles un poquito, me encanta desorganizar las falsas doctrinas, ¿no? A los calvinistas. Los calvinistas también son mis hermanos. Como ha dicho él, no vamos en contra ni de calvinistas, ni de Sí. bautistas, ni de nadie. Solo que la Biblia es nuestro estandarte, chimpún. Y la gloria para Cristo siempre. Eh, ahora, es injusto, Romanos. Ahora hablamos de Romanos 9 si quieres. Lo comentamos, Isaac también. Es que no puedo leer las cosas esas y contestar y de todo. Es que sé qué pasa, Adam, que va muy rápido, hermano, esto. Se ve que Ya. este tema está candente. Pues vamos a hablar de la apostasía un poquito, ¿vale? Ellos dicen, por ejemplo, la Sí, apostasía venga, va. no es, no es de creyentes, es de incrédulos, porque apostatar significa desviarse de la fe. Yo no sé cómo ellos se desvían de un lugar al que no se dirigen. Eso sí que es sobrenatural y no los milagros que vemos por YouTube. ¿No? Desviarse de un lado del que no estás. Apostatar significa desligarse de. No sé cómo te puedes desligar de un asunto al que no estás ligado. Pero bueno, los versos a tratar. Uno de los más importantes para ellos es, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. Ese me encanta. Lo malo que no está hablando de cristianos, meros cristianos que se apartan del cristianismo, ¿vale? Está hablando de falsos maestros anticristos el contexto, ¿vale? Entonces, cuando salieron de la iglesia de Efeso, en el tiempo de Primera de Juan, lo que está enseñando Juan es, han salido para que se vea que son falsos maestros, que son lobos encubiertos, no son verdaderos hijos de Dios. Pero no quiere decir el que se va al mundo por un tiempo no ha nacido de nuevo. Mentira. Mentira, porque la Biblia enseña que muchos estuvieron débiles en pecados y Dios les envió disciplina para santificarse. La Biblia enseña ampliamente el concepto de la disciplina, que Dios envía disciplina a aquellos que andan en pecado para que se arrepientan. O sea, si Dios no disciplina, nos trata como a no hijos, por no decir otra palabra que suena muy fea. No nos está tratando como hijos, está tratando como si fuéramos hijos del diablo. Porque suena más peor la otra palabra, que no la quiero decir. Es que es una palabrota. Entonces, cuando la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, está diciendo, son falsos maestros, por eso no han permanecido. Ahora, si yo tengo un tiempo, ahora que estoy en Cristo, me pasan problemas, etcétera, Dios nunca lo quiera, y sucede que uno se debilita y se va al mundo por un tiempo. Ese texto no se me puede aplicar. El Adán ha salido del cristianismo porque no era cristiano. Mentira, mentira. Y mucho menos si después de 5 o 6 meses vuelvo. Si me has aplicado ese texto, no, ha vuelto porque era escogido. No, cuando me fui, nunca me fui para aplicarme ese texto. Porque es que ese texto no se puede aplicar en esas circunstancias. ¿Por qué no se puede aplicar en esa circunstancia? Por simplemente porque el contexto está hablando de falsos maestros. Cuando un falso maestro sale a la luz lo que es, ha salido para que se vea que no es de nosotros. Chimpún. No se dice de gente que se va al mundo por un tiempo y después se arrepiente y vuelve. Eso es sacar el texto de contexto. Ahora, la Biblia dice, la Biblia dice, eh, bueno, voy a hacer una pregunta primero. Un santificado, David, un santificado en la sangre de Cristo, ¿es alguien que es salvado? No me metas en estos jaleos a mí, Adam, que tú sabes que yo Eso estoy en proceso. Yo no, no pero llevo tanto tiempo estudiando como tú. Yo que, creo que alguien que está santificado, ¿vale? Alguien que ha sido regenerado, ¿vale? Por el Espíritu Santo, yo creo que es salvo, ¿vale? vale, que con esa respuesta me vale. Entonces, alguien que ha sido santificado es salvo, absolutamente. Alguien que ha sido santificado es salvo, de acuerdo. La Biblia dice, en la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres, mueren irrevisiblemente, ¿verdad? Ahora la Biblia dice, si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y ahora dice que la horrenda expectación de juicio es un castigo que es mayor al castigo de la ley de Moisés. En la ley de Moisés morían irremisiblemente por dos testigos. Hebreos 10, 26 al 30. Ahora, dice, hacen afrenta al Espíritu de gracia y tienen por común la sangre del pacto en la cual han sido santificados. Esa era la apostasía de Hebreos 10. Eh, Tomaban la sangre de Cristo y la ponían al nivel de la de los animales, porque decían que para arrepentirse necesitaban otra vez animales. Los hebreos volvían a hacer sacrificios. Entonces, ahí les dice, eso es apostasía, porque estáis tomando otro método de salvación. Estabais en Cristo, santificados en la sangre de Cristo, pero habéis apostatado. Y el castigo dice, ¿cuánto no más será castigado aquel que hiciera frente al Espíritu de gracia y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Si dice la Biblia que fue santificado y que el castigo es mayor que la muerte en la carne, ¿cuál es el castigo de aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué castigo mayor que la muerte en la carne? La muerte en el espíritu no tiene salida, digan lo que digan. Digan lo que digan, no tiene salida. No hay mayor castigo que la muerte en la carne. Si el castigo es mayor que la muerte en la carne, es el castigo a la muerte en el espíritu. El castigo es mayor, dice. Y dice que ese castigo va a ser echado sobre los Yo que... les he oído cuando empiezan a hablar de hebreos, y Sí, yo les he oído hablar cuando hablan de hebreos y te dicen, hebreos no es para nosotros, es para los... hebreos fue un caso específico que fue para ellos. Eran salvos, ¿no? Pero se trata de gente salva que apostata. Ahora, yo les preguntaría, ¿los hebreos tienen posibilidad de apostasar y nosotros no? Vaya simplez, vaya simplez. Y ya está, y no hablemos más. Y seguidamente te dicen este texto. Porque el que es hijo de Dios, la simiente de Dios permanece en él y Sí, no puede pecar. sí, la práctica de pecado. Entonces, por Bueno, eso no existe la apostasía. no existe la apostasía en ese verso, pero en el contexto bíblico sí. La Biblia no la tienes que aferrar a un solo texto, ¿vale? Porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿vale? Entonces, en base a ese texto, no hay ninguna condenación. El asunto es si puedes salirte de Jesús. Ahora, ¿es fácil salirse de Jesús? Hemos dicho que no, creemos en la perseverancia de los santos y en la seguridad de la salvación. Creemos en eso. Ahora, pero existe la posibilidad de apostasía. La Biblia dice, otro texto que ellos dicen que no han nacido de nuevo, ¿vale? Primera de Corintios 15. El mensaje que habéis oído, que habéis recibido, que habéis creído, si no permanecéis en él, creísteis en vano. Y ahora ellos dicen, porque ahí la salvación es condicional o no condicional. Ellos dicen, ahí no hay condición, no han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo, no hay condición. Y el asunto es, ¿a quiénes está escrito ese verso? Primera de Corintios, ¿a quién va escrita? A los santos en Corinto. Dice a los santificados en Cristo. A esos les dice, si no permanecéis en la palabra que habéis creído y oído, y la habéis recibido, habéis creído en vano. ¿Qué les está engañando? ¿Para quién es esa exhortación? No, esa exhortación es para los no nacidos de nuevo. No tiene sentido eso. Estás haciendo una exégesis Esa es buena. ideológica. Claro, es que es una exégesis ideológica puramente. Eso Bueno, es filosofía de la Biblia, pero violando las leyes bíblicas. un apunte, ¿vale? Me estáis diciendo varias preguntas. Mira, Jonathan y Duli, eso de que no andan conforme la carne, sino conforme el espíritu, eso normalmente, mira, eh,
si tenemos aquí a Adán, ¿vale? Él seguirá explicando, pero sobre todo, lo peor que podemos hacer es hacer un flaco favor diciendo cosas que ellos no creen, ¿vale? Por ejemplo, eso, ese texto no vale, ¿vale? Porque no, luego lo miras en textos más fidedignos y eso no aparece, ¿vale? Si no anda conforme a la carne, sino al espíritu. Eso no pone, dice, ya que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, ¿vale? No andan conforme, no, es ya que no andan conforme, ¿vale? Un poco de crítica textual y se nos va, pero el verso que ha dicho el Adán es muy bueno. Dios te bendiga, compi. Seguimos. Sigue, Adam, Sí, tú sigue, no me hagas mucho caso a mí, sigue. Que me la estoy antes de gozando hablar, también yo. me dijo el tío Pichi que hablásemos de la palabra proorizo, predestinar. La palabra predestinación nunca en la Biblia la vas a ver asociada a la palabra soteria, que es salvación, sino que la palabra predestinación siempre va a estar unida a propósitos de los que están en Cristo. Hemos sido predestinados a ser hijos adoptivos suyos. ¿Esos quiénes? Los que están en Cristo, los que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ese es el contexto inmediato del verso 4 y 5 de Efesios. Y ahora dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, es en Cristo la elección, no fuera de Cristo ni antes de Cristo. Es Cristo como plan de redención y en Él en presciencia hemos sido escogidos. Cuando crees eres escogido, mientras no creas no eres escogido. Y ahora, el siguiente texto de predestinación en ese mismo capítulo dice, predestinados para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Los que están en Cristo. Es el contexto de la iglesia. Efesios está refiriéndose a la iglesia, no está hablando de inconversos. Está hablando a la iglesia, amada del Señor, bendecida con toda bendición espiritual, predestinados para ser hijos adoptivos suyos, predestinados para alabanza de su gloria. Predestinación en Romanos 8, 20, 29. Predestinados para ser adoptados, predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. El propósito en un asunto de la predestinación es ser adoptados hijos suyos. Otro propósito es alabanza de su gloria, otro propósito es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. No es predestinados para salvación. Eso no existe en la Biblia. La palabra prorizo, que me la ha dicho el tío Otro, Pichi, que otra, la diga. Dime, dime. no, eso que estás diciendo, mira, tengo una pregunta que ha puesto ahí José de Valladolid, ahora te la traspaso, pero claro, el tema priorizo, dice Bonilla, ¿vale? Que es uno de los, bueno, es un ordenador portátil el hombre ese, ¿vale? Dice que eso se traspasó de San Jerónimo, ¿vale? O de Jerónimo, como queráis decirlo, ¿vale? De cuando hizo la Vulgata latina, ¿vale? Y de ahí se traspasó el prorizo, pero no dice prorizo, no dice eso en verdad. Dice cómo era Adán, Vale. cómo era la palabra, ¿te acuerdas? La palabra prorizo, pro es antes del y orizo es señalar. Orizo es de donde viene la palabra horizonte. Aunque a algunos les parezca esto una falacia, aunque la palabra horizonte, no sé si fue en el año 1600, cuando se utilizó, es límite visual terrestre que une el cielo y la tierra. Tú cuando dices ve hacia el horizonte, estás señalando un lugar, ¿vale? Entonces la palabra horizo literalmente significa límite o cerco, ¿vale? Límite o cerco. Entonces, cuando dice la palabra antes del límite o cerco, eso es lo que significa literalmente. ¿Cómo traduce, por ejemplo, la versión Jerusalén? Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Pues ahí dice, también les señaló el camino para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Porque la palabra prorizo O les significa, invitó, claro, significa señalar el camino para que uno pueda andar por ahí. Porque aunque nosotros hemos sido predestinados para la alabanza de su gloria, no todos los cristianos le dan la gloria. Al revés, hay cristianos que destrozan el Evangelio. Hablemos de cristianos carnales, ¿no? No de cristianos espirituales. En vez de ser alabanza de su gloria, son la crítica del Señor.
Por causa de vosotros es blasfemado el nombre del Señor, decía el Señor a los israelitas. La palabra predestinación, como dice el tío Pichi, no existe en la Biblia. Es proorizo, que significa señalar el límite de antemano o indicar por dónde uno debe caminar, invitar a pasar por un asunto. Porque también, predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Hechos conforme a la imagen del Hijo en griego, submorfes tekeikonos, ahí submorfes es un molde que está al lado de otro y se hace de la misma manera. De la misma manera que a qué, teikonos, keikon, de la palabra keikon, que es imagen, carácter. Entonces ese texto literalmente se traduce. A los que antes llamó, a estos les señaló el camino para que sean hechos conforme al carácter del Hijo, o para que tengan la forma del carácter del Hijo. O sea, para que nos parezcamos a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el prototokos, de nuevo como la palabra de Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Eso te gusta por la cristología, ¿eh? Prototokos, ahí en griego, que es el que tiene la preeminencia entre los hermanos. Entonces, Él está en la cabeza del carácter de Dios y nos refleja el carácter de Dios de forma visible, Cristo. Y ese carácter de Dios visto en Cristo es el que tenemos que tener todos. Y Dios ha señalado el camino para hacerlo. ¿Cómo? A través de las tribulaciones, que es el contexto de Romanos 8, realmente. Que se olvida mucha gente. Todo el mundo se queda con la palabra predestinación y olvidan todo el capítulo 8. Y el contexto es ser moldeados al carácter de Jesucristo por medio de las tribulaciones, en las que Dios interviene, no las provoca, sino que cuando suceden, la versión Jerusalén también dice, Dios interviene para bien de los que le aman en medio de las circunstancias. Entonces, Dios interviene en medio de las circunstancias para Tengo ser ahí, moldeados al carácter de Cristo. Dime, te traspaso una pregunta, ¿vale? sí. Dice David, no entiendo cómo se puede creer en la seguridad de la salvación y en la perseverancia de santos y creer que un cristiano regenerado por el Espíritu pueda apostatar. Vale, la apostasía. A ver, la pérdida de salvación no es por acumulación de pecados. No creemos en la pérdida de salvación por acumulación de pecados. Creemos que alguien puede estar en pecado y Dios en su misericordia salvarlo. Cuando hablamos en pecado hablamos de circunstancias pecaminosas, no alguien que se esté revolcando en el pecado, porque no creemos que un cristiano se pueda revolcar en el pecado de buenas a primeras, ¿vale? De buenas a primeras. Porque el asunto del pecado es algo que la Biblia dice, cuando dice la Biblia, el nacido de Dios no practica el pecado, no puede porque la simiente de Dios está en él. Quiere decir que como Cristo está en nosotros, nosotros no podemos practicar el pecado. Ahora, algunos dicen, ¿quieres practicar el pecado? Pecar todos los días. No, eso no es practicar el pecado. Practicar el pecado es gozarse y deleitarse en el pecado. Esa es la diferencia entre un pecado del que no ha nacido de nuevo y del que ha nacido de nuevo. Nosotros no pecamos programando el pecado. Voy a hacer esto, 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 esto. Y encima cuando lo cometemos no nos sentimos culpables. No sentimos la reprimienda del Espíritu Santo. El Espíritu no nos contrista ni nos sucede nada. Al revés, nos deleitamos en él. Eso es práctica. Sin embargo, nosotros si pensamos pecar, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, la simiente de Dios que nos dice, no, eso no se puede hacer. Inmediatamente el que quiere lo sujeta, pero tu libre albedrío no está sujeto ahí. Está inclinado a eso que el Espíritu Santo te indica, pero tú puedes ser rebelde al Espíritu Santo. Lo enseña la Biblia, que muchos naufragaron en cuanto a la fe. Si naufragaron es porque estaban en la fe. No puedes naufragar del lugar de donde no estás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Es el último verso del capítulo 10 de Hebreos. O sea que hay gente que retrocede para perdición. Ahora, el asunto de la apostasía. El asunto de la apostasía, hemos dicho antes que creemos en la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, con la influencia del Espíritu Santo. Cuando uno comienza a debilitarse en pecado, el pecado va a tomar dominio de ti. La Biblia dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿O no sabéis que el que peca se va a hacer esclavo del pecado y el que sirve a Dios esclavo de la verdad?
Si tú comienzas a pecar, el pecado se va a apoderar de ti. Y en ese estado en el que el pecado se apodera de ti, que no es de la noche a la mañana, son escalones que vas bajando, te vas alejando de Dios, vas dejando de orar, vas dejando de bajar en los cultos, como dicen por ahí, te enfrías, una palabra que utilizan, te enfrías y el pecado va tomando dominio de tu vida y puedes llegar a apostatar. No decimos que sea algo fácil, pero ahora hemos enseñado la apostasía por Hebreos, hemos enseñado la apostasía y el abandono de la fe por Corintios, que Corintios está referido a los santos, y esa exhortación a perseverar en lo que habéis oído es a los santos. Y ahora con Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esos, antes de justificarse por la ley, el contexto inmediato, amplio de Gálatas nos enseña el capítulo 2 y 3, ¿quién os embrujó? ¿Recibisteis el Espíritu por el oír con fe o por el obrar las obras de la ley? Es por el oír con fe. A esos es a los que está diciendo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿A quiénes? A quienes habían recibido el Espíritu por el oír con fe y habían volvido a las obras de la ley, por medio de que los judaizantes los habían engañado y los habían embrujado, como dice el original, hechizado a volver a las obras de la ley. ¿Pero a quiénes? A quienes habían oído y habían recibido el Espíritu por oír con fe. Ese es el contexto amplio de Gálatas. No se lo está diciendo, de Cristo os desligasteis. ¿A quiénes? A los judíos que no se habían justificado nunca por fe, ni habían creído en la fe de Jesucristo. A quienes no estaban en Cristo se desligaron de ellos, no. Y de todas formas, ahí la palabra desligar tiene que ver con una hoja que está en un árbol, que el otro día lo pusieron por ahí, que es una separación de una rama, que se cae. No te puedes desligar de un lado del que nunca estuviste ligado. Si es que eso es una simplez. Siempre digo simplez en lugar de lo que es una palabra fea, pero digo simplez. Es de simples. Simple, no, simple. Es una buena Está palabra. en proverbio, está bien. Hace comprender a los simples, ¿no? Y en los salmos. Pues eso, que tú no te puedes desligar de un lugar donde no estuviste desligado. Y esa exhortación y ese juicio que dice de Cristo os desligaste y los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, que eso se apostasía, es poner en lugar de la fe otro método de justificación. Eso se apostasía, que eso es justo lo que hicieron los de Hebreos. En Hebreos decían que había que volver a los sacrificios. Entonces, en lugar de la santificación en la sangre del pacto, añadieron a la justificación la sangre de los animales y ponían por común la sangre del pacto. Poner por común es ponerla al nivel de la sangre de los animales. O sea que la apostasía en, en Hebreos fue volver a los sacrificios y la apostasía en Gálatas era las obras de la ley. Era sustituir la justificación por fe o hacerla, eh, ligarla a otro medio de justificación. Añadirle obras a la justificación por fe. Eso también es apostasía. Dime, dime. Adam, tengo una pregunta del moderador que te hace preguntas buenas, ¿eh? Dar Perdona. la bienvenida a todos, deciros que Dios os bendiga a todos, ¿vale? Tengo a mi profe en directo. Profe, Isaac Bermejo, ¿os acordáis que siempre os digo que tenía un obrero que lo volvía loco, que Angelico, que siempre hacía preguntas? Pues este es. Isaac, Dios te bendiga. Y gracias por aguantarme. Mira, la pregunta es esta. Dice, Alan, explícanos segunda de Pedro 2:1, aquellos falsos maestros que fueron redimidos, agorazo, y negaron al Señor atrayendo destrucción. ¿Es un castigo carnal o condenación espiritual? La ha explicado antes, ha dicho carnal, ¿no? ¿O qué has dicho? Cuéntanos. No, eso le he explicado en cuanto a Hebreos. Ah, Hebreos, eso. A ver, Jonathan, esa pregunta en verdad es fácil, ¿vale? Porque, aunque parece una locura, pero es fácil. Dice que esa destrucción la reciben porque niegan al que los salvó y los redimió, ¿vale? Eh, eh, Tú lees el texto, versículos 1 y 2, y dicen que al que los redimió los niega. Entonces, por negar a Jesús, ¿cuál es el castigo? No es una enfermedad. Por negar a Jesús es la condenación en el infierno.
Y aparte, ese capítulo comienza a decir los que tienen los ojos llenos de adulterio, los que hacen mercadería del Evangelio, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad y haberse apartado, el cerdo vuelve al vómito. O sea, eso está hablando totalmente de condenación. Y claro, ahí la palabra redimidos, agorazo, el asunto es, con ese texto es sobre todo la expiación ilimitada, que por cierto, no hemos hablado todavía de la expiación limitada, David. El asunto de ese No se redimidos, puede, Adam, ya lo sé, es muy difícil. no se puede. Tiene que ser cosas, hermanos, cosas así que vayamos ir yendo abordándolas poquito a poco. Porque hemos dicho desde el principio, no es un tema de decir, venga, me lo escucho al Adam una hora y ya. No, hermano, es un tema de 5 puntos, pero 5 puntos que a su vez pues tienen muchas más cosas por A ver, ver, estudiar, y entonces no David, es un tema fácil. el que nos falta más bien es la expiación limitada, ¿vale? Porque hemos tocado la depravación total, la elección, la doble predestinación más o menos, la gracia irresistible, nos falta solo ese, en verdad. Y Pero la lo puedo expiación resumir en uno. limitada, yo creo, Adam, la expiación limitada, creo, Adam, hombre, yo espero, vamos, que ninguno la creamos, porque muchas veces gente cree en el calvinismo porque nosotros expresamos mal el arminianismo. Entonces, Sí, claro, nosotros sí decimos que se pierde la salvación tan fácil y luego viene un calvinista y dice, ¿cómo se va a perder tan fácil? Si tú eres un regenerado, si tú claro, eres... me llama la atención. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, nosotros le hacemos el flaco favor a no enseñar bien el arminianismo. Por Pero eso yo otra creo que vez, muchos se van al calvinismo. volvemos al mismo asunto. Si enseñamos que la salvación se pierde fácilmente, es pelagianismo. El arminianismo clásico cree en la perseverancia de los santos en cuanto a la seguridad de la salvación, pero con la posibilidad de apostasía. Ahora, la expiación limitada es muy fácil, ¿vale? La Biblia dice que Él pagó por nuestros pecados y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y ellos dicen ahí, por los escogidos. Absolutamente exégesis. Eisegesis. Ahí no hay nada que añadir. La Biblia dice que Dios murió por todos y otros versos dicen por muchos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el todos y el muchos? Muy fácil. La heterodoxia de el punto ortodoxo, perdona, el punto ortodoxo de la expiación. La expiación es suficiente para todos, eficaz solo en los que creen. Suficiente para todos, eficaz solo para los que creen. Ese muchos es la eficacia de la expiación, que era lo que creía Calvino y lo que creía Arminio y lo que creía Lutero y lo que creía Melanchón y lo que creían todos los que están en esa parte del tiempo de los reformadores. Porque la expiación tenía 4 puntos, ¿vale? El universalismo, el que creía en unos sí, en otros no, el que creía lo verdadero, que es el ortodoxo. Los otros 3 puntos eran heterodoxos, eran falsos, incorrectos. Y solo hay uno ortodoxo, que era el que creía todos los reformadores, que es la expiación es potencialmente, potencialmente suficiente para todos, eficazmente solo los que creen. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios murió por muchos, está hablando eficazmente. Pero la Biblia también dice que Dios murió por todos. Entonces, ¿qué es todos o muchos? Suficiente para todos, eficaz en muchos. ¿Por qué? Porque no todos creen. La Biblia dice que Dios ha muerto por todos, mayormente por los que creen. Que es una locura ese texto, aunque es una realidad. Y ahí está hablando de la suficiencia para todos, la eficacia solo en los que creen, porque solo los que creen gozan de los beneficios divinos. Esa es la doctrina de la expiación limitada, súper resumida, comprimida, y ahí metida como sea. No sé si alguien me, me, me ha llegado a seguir. Entonces, explico. La expiación, el punto ortodoxo, el verdadero, no hay otro, no te puedes mover de ahí. Suficiente para todos, eficaz solo en los que creen. La Biblia dice que murió por todos y murió por muchos. ¿A cuál de los dos textos creemos? A los dos. Murió por los muchos que creen y por los todos potencialmente para salvarlos. Pero solo se aplica a los beneficios en los que creen. Chimpún. No que el muchos quiera decir que unos pocos, por unos pocos no ha muerto, sino que la Biblia dice que murió por todos los pecados y mayormente por todos los pecados, dice, de nosotros
y de los del mundo. Lo dice la Biblia. Esa es, A lo hemos ver, explicado muy rápido, pero sabes lo que he hablado, ¿no? Ya. Es que si no, amén. no. No, hombre, yo, yo espero que ninguno de nuestra misión, de verdad, yo lo espero de corazón, ¿eh? Yo entiendo que haya otros puntos que muchos pues se hayan liado o lo que sea, ¿vale? Sobre todo por enseñar un arminianismo que no es, ¿vale? Pero, hombre, de la expiación limitada es que además, de verdad, no es el Dios que conocemos. Nuestro Dios ha puesto su vida para todos, Sí, ¿vale? Eso es espera. nuestro Dios, no hace excepción de personas. Isaac, mi amigo este, que se quiere hacer calvinista, pero que no es calvinista, que yo le conozco, que es mi amigo. Todo tipo de personas, dice Isaac, dice la Biblia, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Chimpún. Ahí no puedes hacer, aunque metas la palabra escogidos, venga, Él es la propiciación por los escogidos y por los de todo el mundo. ¿Quiénes son todo el mundo? Todo el mundo es todo el mundo. Es que ahí no se puede hacer nada. Lo que tenéis que hacer ahí Mira, los que queréis hacer los calvinistas es Adán, ¿qué poner te los calvinistas. parece esta pregunta de nuestro moderador? Mira, rescatado esta pregunta. ¿Qué se puede decir de los vasos de honra y vasos de deshonra de Romanos 9:21, que dice que unos vasos fueron hechos para honra y otros para Sí, deshonra, y ya sabes cómo lo usan? vale. Una cosa, el tío Pichi vuelve a decir, Adán necesita 4 programas, porque hablamos del origen del calvinismo. Es aristotélico. Aristóteles tenía el pensamiento de que hubo gente que ha sido predestinada, o sea, que tiene estrella, lo que decimos ahora tiene estrella, pero ese pensamiento de gente que ha nacido para el éxito y gente que ha nacido para ser un fracaso aristotélico, es filosofía griega, lo traspasaron a la salvación los gnósticos. Y los gnósticos, que dice una cita de Orígenes, ciertos hombres, los herejes gnósticos, afirmaban que había gente que había sido salvada desde el principio y que no se podían perder, aunque quisieran, y otros, aunque quisieran serlo, no podían ser salvos. Eso lo creían los gnósticos. El origen del calvinismo está basado en las filosofías aristotélicas, pero sobre todo fueron los griegos gnósticos en la edad de Cristo donde iniciaron la doble predestinación. O sea que es Maniqueos, totalmente... ¿no, Adán? Dime, Los maniqueos, ¿no? no, sí, algo así. Es que algunos dicen maniqueístas o maquineístas, le dicen de diferente manera a gente. Es una locura eso de los maniqueos y los no maniqueos, porque en verdad es posterior a los gnósticos, no es desde el principio. Pero de los gnósticos tienen otro nombre parecido al maniqueísmo, pero no. Es así, ahora no recuerdo el nombre verdadero. Y luego, Isaac, algo se me va a pasar. Ah, sí, los pasos de honra y de deshonra. El capítulo 9 de Romanos. Y ya vamos a ir terminando, que es la 1:30. O sea, 1 hora y media llevamos. El capítulo 9 de Romanos. Vasos de honra y de deshonra. Ahí se está refiriendo a naciones completas, ¿vale? Porque la Biblia dice que levantó a Faraón para darse gloria en él. Ahora dice, a Esaú escogí y al otro rechacé. Pero, o sea, a Jacob amé y a Esaú aborreció. Ahora, ¿Esaú se fue al infierno? Yo pregunto. No lo sabemos. ¿Jacob se fue al infierno, al cielo? Pues son cosas que la Biblia no enseña. Llega tú a las conclusiones que quieras. Pero el asunto es que Dios escogió a Jacob para traer por medio de él al Cristo. Chimpún. A Faraón lo escogió para darse gloria, pero no para salvarlo o para condenarlo. Los vasos de honra, los vasos en general, cuando tú hablas de vasos a los judíos en ese tiempo y a los griegos, ellos entendían utensilios para ser utilizados, etcétera, pero no predestinación para honra o deshonra, que eso quiere decir salvación o perdición, sino ser utilizados para, que en eso sí Dios es soberano. Pero la soberanía de la salvación no está en ninguna parte en esos versos. De hecho, Romanos, el último versículo, termina diciendo,
Dios ha puesto en Sion una piedra, el que crea en él no será avergonzado, o algo así termina diciendo. Y habla de la decisión del hombre para creer. Puedes creer o no. El que crea en él no será avergonzado. Hablando de Cristo. Eso lo puedes hacer si quieres o no quieres. Pero el contexto arriba es todo el día. Fueron elegidos para un propósito, no para salvación o perdición. Porque la Biblia no dice que Saúl se fue al infierno y Jacob al cielo, sino que a Jacob escogió para traer por medio de él a Cristo, que es como empieza el capítulo 9 de Romanos, que por medio de los israelitas son los pactos, las promesas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual hizo sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así comienza el capítulo, diciendo que ha escogido a ese pueblo para traer al Cristo. Y en Faraón se glorificó en esa ciudad. Ahora, cuando dice a Esaú aborrecía a Jacob, te vas al contexto de ese verso y dice, dos naciones hay en tu vientre. Y luego cuando habla de Faraón, te vas al contexto y habla de la nación de Egipto. ¿Todo Egipto se perdió? No es así, la Biblia no lo enseña así. ¿Toda la nación de Saúl se perdió y toda la nación de Jacob se salvó? No lo enseña así en ningún sentido la Biblia, sino que a la nación de Jacob escogió Dios para traer por medio de él a Cristo. Esos vasos de honra y de deshonra, chimpún. Ahora, cuando pone el ejemplo, eh, ¿y qué si Dios ha querido coger vasos de deshonra para destruirlos y vasos de honra para salvarlos y tal? ¿Por qué dice eso? Porque hay vasos de honra que se cogen para ser destruidos. Os digo uno, que no se moleste nadie. Un vaso de deshonra para ser destruido es una letrina. ¿Sabes lo que es, David, no? Es de uso deshonroso. Se usa por un tiempo y se tira. No te tiras con la misma letrina toda la vida. ¿Sabes a lo que me refiero, no, David? ¿Lo decimos lo que es? No, yo estoy aprendiendo contigo. Cuenta, cuenta. La letrina era lo que se utilizaba para defecar. Eso era un utensilio de deshonra que se utilizaba por un tiempo y luego se destruía. Y ese es el ejemplo que está poniendo eh, Pablo. Si tendría que hacer 5, 1 para cada túnel. Adán tiene mucho. Sí, hombre, nuestro compañero Adam tiene mucho. Quiero dar un saludo a nuestro compañero también, José Dred, que vale que nos está viendo. Dios te bendiga mucho, machote, sobre todo por ayudarnos con tanta gente, con tanto arriano. Yo no sabía que íbamos a encontrar tanto arriano aquí en el grupo, de verdad, Adam. Sí, es una locura. La gente que Exagerado. niega la deidad. Ahí tenemos a nuestro Luis y a nuestro Pichi, que también si se También, lanzan, que buen cojan a crack. todos los arrianos y que los echen de aquí. Pues a ver, entonces, cerramos un poquito ya el asunto que vamos 1 hora y media. Depravación total, no es calvinista, es arminiana, con la diferencia de la, la libre elección, la, la, el libre albedrío. Esa es la diferencia entre arminianos y calvinistas. La elección incondicional, la creen arminianos y calvinistas. Los arminianos, elección condicional, si crees eres elegido, si no crees no eres elegido. Los calvinistas, elección incondicional, eres elegido y vas a creer porque eres elegido, sin la necesidad de un sacrificio, sino que el sacrificio se hizo después de haber sido escogido, sin fralaxarismo o supralaxarismo. Eh, la perseverancia de los santos, lo creen todos, arminianos y calvinistas. Los calvinistas eh, moderados creen en el libre albedrío también, creen en la seguridad de la salvación, pero no creen en la posibilidad de apostasía. Los arminianos clásicos sí creen en el libre albedrío, sí creen en la seguridad de la salvación, pero creen en la posibilidad de apostasía. Los pelagianos y los semipelagianos creen en, en, en la salvación por obras, los pelagianos, y creen que la santificación es por obras, por el libre albedrío, y la pérdida de salvación es por obras, por el libre albedrío. Los semipelagianos de Juan Casiano, que no tiene que ver con Pelagio, era más bien un semiagustiano, le gustaba más Agustín que Pelagio.
cree que podrías dar el primer paso de fe por tu libre voluntad, porque aunque estabas enfermo antropológicamente, podías acercarte a Dios por tu libre voluntad, dando el primer paso de fe, luego la gracia ya sí te asistía para santificarte, pero cree en la pérdida de salvación también por voluntad propia. No como los arminianos, porque los arminianos creen que el Espíritu Santo instiga la decisión del hombre. No creen como los semipelagianos, que creen un poquito más en el libre albedrío más fresquito, más libre que nosotros. Nosotros, arminianos, ¿creemos en el libre albedrío? Sí, sujetos a las inclinaciones de la naturaleza. Cuando eres naturaleza caída, haces lo que es por naturaleza de hijo de ira, hijo de desobediencia. Cuando eres naturaleza nueva, haces por naturaleza las cosas que de Dios provienen. Y creemos en que puedes rechazar esas cosas libremente. Hay 5.000 diferencias entre esos postulados. Pero vamos, que la mayoría son semipelagianos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Y no sé, ya, yo qué sé, que queréis hablar más, si no ya acabamos por una hora y pico. Gerson Peralta se conecta ahora, el Señor te perdona, Yo Gerson. creo que, Dice el yo tío creo que ha estado bien, Adam. De todas maneras, sí, dice el tío Pichi, el texto original a Jacob amé y a Saúl amé menos. Así es, el original dice, es como puse en segundo lugar, más o menos, claro. Sí, esa es la idea del texto. Es una mala traducción, por eso choca la palabra de Jesús cuando dijo. Aborrecer ahí es por todo lugar. Richard, el tío Pichi dice que estamos cerca de Wesley. En cuanto a la científica, sí, somos una chispa más wesleyanos. Algunos, tío, yo y tú sí somos la santificación wesleyanos, pero muchos son semipelagianos. En que después de dar el primer paso de fe, se santifica por obras, por el Espíritu. Nosotros no, nosotros creemos que nos santificamos en el Espíritu y obramos. Eso es el leyanismo, que es un tipo de arminianismo igual, pero le comprendo. Es que el tío Pichi ha estudiado mucho. No quiero dar un secreto yo, ya lo dirá él mejor, como una sorpresa. Pues nada, David, ya no cansamos más a la gente, casi 1 hora 40. ¿Vale? ¿Me has escuchado, David? ahora es que te estaba yendo la señal. No sé si a los hermanos les pasará lo mismo. Pero nada, claro, muy a gusto he aprendido. Eso es lo importante, seguir aprendiendo unos de otros, ¿vale? Y sin más, Adam, muy bien. Yo creo que ha estado bastante bien. De todas maneras, entender una cosa, que lo que estamos diciendo, que es por encima, ¿vale? Ya hará más programas el Adam. Es por encima porque es un tema extenso, ¿vale? Otro día, Bastante extenso. otro día, Adán, ya hemos ¿has tratado. aprendido, has aprendido, has aprendido todo esto en un par de horas? No, llevo años, en verdad, solo con este tema, porque era un tema que me gustaba mucho. Antes todo el mundo pensaba que era calvinista. Todo España, todo el que me conocía decía, Adán es calvinista. Yo no he sido calvinista nunca. Yo soy de la Biblia, soy de la Biblia. Soy de la Biblia, aunque se parecía demasiado al calvinismo, hasta que estudié el arminianismo me di cuenta que lo que era arminiano básico, en la perseverancia de los santos con apostasía, en la depravación total con libre albedrío, gracia divina para toda obra bien hecha en Cristo. Toda la obra que tiene con lo divino y con lo celestial y con lo espiritual es por la existencia de la gracia divina. Y eso lo vi en el sistema arminiano hace pocos años. Pero desde el principio no sabía situarme, ¿vale? Lo aprendí 3 años o 2 años. No sé, pero no sabía situarme hasta hace poco, vamos. No Muy somos bien, Adam. calvinistas, somos arminianos. Eso sí, que necesita más Muy, programas, dice el tío muy Pichi. bien. Que lo quería decir eso. Ya hemos explicado los postulados de Pelagio, semipelagio, calvinado, clásico, menos, supralasario, infralasario,
esas cosas. Hemos explicado un poco los postulados, un poquito. Otro día, si queréis, tratamos textos específicos, como el que leyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero eso en otro programa, texto por texto. Y ya está. Adam, internet, bueno, es mío, tengo 100 megas de Vodafone, pero no va muy bien. Jonathan, no sé qué le pasa. Y bueno, pues nada, ya lo dejo aquí. Despide tú que eres para todo, eres el jefe, David. Deja de obrero y ¿Yo el candidato ya. jefe? El jefe, Joder. Eh, no te he oído nada, pero gloria al Señor. Se corta mucho. Hazle caso al hermano. Paga. Paga el internet. soy Vodafone, pero no Señor, perdone a de 100 Vodafone. megas. Eso, pero no sé. Vale, pues una noche Pues, bendecida, gozando. Muy alegre de que como estén es todos el ahí. obrero, como él es Sí. el obrero, pues ya veis, me he sometido. La verdad se ha dicho que la compañera de mi pastor hace unas patatas asadas buenísimas y un baliceno, pero ha merecido la pena por seguir aprendiendo, ¿vale? Dios os bendiga a todos. Me ha dicho Luis el tío Luis de Logroño, que está en Israel. Sí, tío, no anuncio ni digo nada porque es que no me ha dicho día, ¿vale? Le he dicho que a ver qué día y me ha dicho que ya me dirá. Estoy esperando. Podemos seguir creyendo en el pretribulacionismo, ¿vale? También que ha habido muchos ataques por ahí, aunque sabes que es un tema de catología que a mí no me de eso mucho, pero bueno, me someto al tío Luis, que es más mayor que nosotros y tenemos que someternos, ¿eh? Porque nosotros nos sometemos a nuestros mayores. Sin Cojones, más, claro. Dios os bendiga a todos. Adam, despide, hermano. Dios te bendiga. Dios os bendiga a todos. Muchas gracias por escucharme, un placer. Y seguimos con estas preguntas y esta dinámica. Podemos pensar que, aparte del Facebook, pues todos tenemos nuestro, pero que estamos decididos a compartir en sana doctrina y amistad. Aprovecho para decir, no estamos para refutar a todo el mundo sobre todas las doctrinas que crean. Estamos para exponer la sana doctrina y quienes después de haber sido refutados sigan en sus doctrinas, como David ha decidido, pues se les echa, porque queremos un grupo sano de amistad y de... Y sin más, que Dios os bendiga.